Pues esta mañana no pudo acompañarnos la familia Aquino Domínguez porque la hermana Sandra, esposa del hermano David, está enferma y tuvieron que llevarla en la mañana al hospital. Estamos orando por ella y continuaremos orando por ella. Así es que recuerden, hermanos, continuar orando por la familia del hermano David Aquino. Bendito es el Señor porque estamos aquí, amén. Gloria a Dios porque nos permite continuar caminando por este camino angosto. Sí, difícil, pero llenos de gozo porque poderoso es el Señor para hacernos estar firmes. Y vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Colosenses, la carta que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 4 y vamos a estar leyendo Colosenses capítulo 4 del versículo 2 al versículo 6. Colosenses 4, versículo 2 al versículo 6. Muy bien. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy bien, amados hermanos, el título de esta predicación se llama Perseverad en la oración, la predicación y el buen testimonio. Como hemos estado viendo, amados hermanos, el apóstol Pablo escribe esta carta a los Colosenses también preocupado o dedicado a desenmascarar, ¿verdad?, a los falsos maestros que se estaban levantando en esos tiempos. Ustedes recuerdan que leímos en los primeros versículos que habían judíos legalistas, que habían falsos maestros que trataban de introducir falsas herejías como el misticismo, como el legalismo, ¿verdad?, para que o como el asceticismo, para que de esa forma engañaran a la iglesia, haciéndoles creer que por medio de esas falsas doctrinas podrían acercarse más a Dios. Así que el apóstol Pablo está a punto de concluir su carta y le recuerda a los creyentes de Colosas que deben perseverar en la oración, y también les habla acerca de que deben orar por él para que pueda predicar la palabra de Dios y pueda anunciarla de una forma clara. También les habla a los colosenses y les menciona, como leímos en estos versículos, acerca de qué forma, qué conducta debemos tener para con los de afuera, o sea, para con los del mundo. Entonces vamos a ver algo muy importante, amados hermanos. El Señor nos ha llamado y nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y nos llamó y nos salvó y nos perdonó. Esa es una realidad.
en la vida del creyente. En el momento en el que venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él perdonó todos nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Pero si eso es verdad en la vida del creyente, el creyente va a perseverar. ¿Perseverar en qué, amados hermanos? Perseverar en el Señor. Y ese perseverar en el Señor, amados hermanos, no es necesariamente solamente llegar a la iglesia, participar en los ministerios, decir amén a todo lo que diga el pastor. Ese perseverar también tiene que ver en la oración. También tiene que ver en la predicación de la palabra y en el buen testimonio. Pues el verdadero creyente, amados hermanos, hace todas estas cosas porque ama a Dios. Se nos tiene que instruir, porque no es fácil, amados hermanos. Es sencillo empezar a orar, pero perseverar en la oración, o sea, aferrarse a la oración, disciplinarse en la oración, no es algo sencillo. Así es que el creyente va a perseverar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha capacitado. Y el deseo que tiene el creyente dentro de su corazón es obedecer a Dios por encima de todo lo demás. Entonces, el perseverar en el Señor es cuando el creyente deja fluir lo que ya hay dentro de él. Ese deseo que hay dentro de él. Por medio del poder del Espíritu Santo. El creyente va a perseverar, amados hermanos, en todas estas cosas. Sí, y aunque la vida del creyente no es perfección, porque la Biblia nunca nos habla del perfeccionismo, porque la Biblia nunca nos habla que seremos perfectos en esta vida, sin mancha, sin pecado, pero sí nos habla que hemos sido justificados delante de Dios, que hemos sido santificados por Cristo y que caminaremos perseverando en ese anhelo ardiente por Cristo. La Confesión de Fe de Westminster nos dice que los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado y eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer totalmente ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el fin y serán salvos eternamente. Así es que, amados hermanos, no podemos decir que somos cristianos si no nos importa Dios.
No podemos decir que somos creyentes en Cristo si no nos importa cuáles son los mandamientos de Cristo y deseamos cumplirlos. Un creyente es aquel que ha sido ya más eficazmente justificado, santificado, capacitado y ahora guiado por el Espíritu de Dios para perseverar en la fe. Estando persuadido de esto, decía el apóstol Pablo a los filipenses, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso, claro que es un proceso. Pero es un proceso en el cual el creyente va perseverando en el Señor. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. El Señor nos ha dado los medios de gracia para perseverar en el Señor. Y uno de esos medios de gracia son la oración y la predicación. Y también el vivir por el poder del Espíritu de Dios, dando un buen testimonio. Juan capítulo 10, versículo 28 al 29, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Le pertenecemos a Cristo. El creyente le pertenece a Cristo y las cosas de Cristo hace. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 menciona: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El que es hijo de Dios no vive sin arrepentimiento en su vida. Y tanto en la oración, tanto la predicación que ejerce el creyente, tanto el buen testimonio que busca dar el creyente, vienen de un corazón que anhela a Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 menciona: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el versículo 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, de la eficacia del mérito e intercesión de Cristo Jesús. De la permanencia del Espíritu y de la simiente de Dios dentro de ellos, y de la naturaleza del pacto de gracia. De todo esto surge también la certeza e infalibilidad de la perseverancia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Menciona el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 10. Y también en el capítulo 13 nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la perseverancia del cristiano, aún ante la predicación de los falsos maestros, que tratan de introducir herejías destructoras. Y ahora el apóstol Pablo, amados hermanos, les está diciendo a los colosenses: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, debemos estar alerta y debemos estar enfocados en las necesidades específicas por las cuales debemos orar. Pues nuestras oraciones no deben ser vagas ni desenfocadas, amados hermanos. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, teniendo en claro cuáles son las necesidades, teniendo en claro cuál es el contexto en el que nos encontramos, teniendo en claro contra qué cosas estamos luchando. Hechos capítulo 1, versículo 14 menciona: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Efesios 6, 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 menciona: oren sin cesar. Es la oración, amados hermanos, es en medio de gracia también. Es la oración, amados hermanos, el instrumento que a Dios le plació para que por medio de él pueda hacer su voluntad. Él puede hacerlo todo y Él hará todo lo que se ha decretado, pero a Él le agrada que oremos y que por medio de esas oraciones cumpla su bendita voluntad. Él nos ha pedido que perseveremos en la oración, porque eso demuestra un amor genuino de nuestro corazón hacia Él,
Y eso ejercita también en nosotros nuestra dependencia de Él, nuestra dependencia total de Dios. Lucas, capítulo 11, del versículo 5 al 10 nos habla acerca de la perseverancia en la oración. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pidan y se os dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, el creyente va a perseverar en la oración, debe perseverar en la oración, amados hermanos. Y Dios responderá a las oraciones que son conforme a su voluntad. Porque aquel creyente que persevera en el Señor, persevera en una oración que es conforme a la voluntad de Dios. El creyente no pide lo que quiere, el creyente pide lo que quiere Dios, porque lo que quiere Dios ha sido influenciado en su corazón. El creyente le pertenece a Cristo y las cosas de Cristo desea. En Lucas nos da una parábola similar, en el capítulo 18, quiero decir. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amados hermanos, hace ya varios meses, si ustedes recuerdan, o si algunos de ustedes todavía no estaban con nosotros en la congregación, llevamos una serie titulada La Oración. Creo que esa serie no fue grabada, pero por el momento no voy a ahondar en todo lo que respecta a la oración, pero sí decirles que orar es una parte fundamental, o debe ser una parte fundamental en la vida del creyente. ¿Cómo debe orar al creyente? Con amor a Dios, con respeto a Dios, con un corazón que desea a Dios, con humildad. Todos los que se acercan a Cristo, todos los que se acercan a Dios, con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, con un corazón que gime por Él, con un corazón humillado, Dios no los echa fuera. Mateo capítulo 26, versículo 21 menciona
velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El cristiano enfoca principalmente su oración en oraciones que buscan asemejarse a Cristo, en oraciones que buscan las cosas que son de arriba, en oraciones que buscan que el reino de Dios siga avanzando. Porque el corazón del creyente que persevera en la fe está lleno de todas estas cosas. Y los labios hablan de lo que tu corazón está lleno. Si tu corazón está lleno de cosas pasajeras, de cosas terrenales, si tu corazón está lleno de este mundo, tus labios van a hablar cosas o van a pedir cosas de este mundo. Pero en eso no se encuentra el deleite. En eso no se encuentra el gozo verdadero. Fíjense, ¿cuáles eran las peticiones principales del apóstol Pablo? Lo leemos en el versículo 3. Estamos ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Pero por qué por ellos? ¿Por qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Lo que deseaba el apóstol Pablo, lo que va a desear todo creyente que ama a Dios, es tener esa puerta abierta, esa oportunidad disponible para continuar predicando la palabra de Dios, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Es lamentable como muchos enfocan sus oraciones principalmente en las cosas materiales, principalmente en construir acá o construir allá, principalmente en el hacer esto o hacer aquello, principalmente en las cosas que se van a destruir. Pero la oración, la petición de oración del apóstol Pablo era principalmente para dar a conocer la palabra de Dios y para que lo manifieste como debo hablar. Hay un deseo en el creyente, y ese deseo también es predicar la palabra de Dios fielmente. Su servidor ora al Señor, ora al gran Dios y todopoderoso para que pueda predicar la palabra de Dios fielmente, para hablar la palabra del Señor como debo hablarla. Que ciertamente me siento muy lejos de ser un buen expositor de la palabra. Pero le pido a Dios que tenga misericordia de mí y que me siga llenando de Él y capacitando para poder predicar de una forma expositiva clara, con sabiduría, lleno de la palabra, para ser fiel a Él, para ser fiel a Dios. ¿Cuáles eran los planes principales del apóstol Pablo? Orar al Señor para que el Señor le siga abriendo puertas, oportunidades. ¿Oportunidades para qué?
para tener cosas materiales, para tener un mejor empleo, para codearse con los políticos, para ser amigo del gobernador. No. No todas esas cosas que buscan la gloria del hombre, sino también lo refleja en Corintios. Cuando le escribe a Corintios en 1 Corintios capítulo 16, versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Esos son los planes del apóstol Pablo. Estar en donde Dios le abrió puertas para continuar predicando. Y si tú eres fiel a la palabra, amado hermano, si a ti lo único que te interesa es predicar y conocer fielmente la palabra de Dios, van a haber adversarios. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Porque los que buscan establecer sistemas dentro de la congregación, sistemas que son conforme a ideas imperialistas, ideas que buscan la pompa, que buscan construir, que buscan jerarquizar la iglesia, tú vas a tener problemas con ellos. Porque a ellos realmente no les interesa ser bíblicos. Les interesa, ¿ustedes recuerdan? Vimos todas estas cosas en la serie pasada acerca de la iglesia. A los falsos e hipócritas les interesa ser pragmáticos por encima de la palabra. ¿Qué significa esto? Les importa lo que funcione. Van a hacer las cosas que funcionen conforme a qué, que funcionen conforme a sus visiones. Pero el cristiano no hace las cosas porque funcionen o porque tengan grandes resultados conforme a la visión del mundo. Al cristiano lo que le interesa es ser bíblico y predicar la palabra de Dios con fidelidad. Y se goza cuando Dios abre puertas. ¿Cuántas puertas no ha abierto el Señor para nosotros? Y me gozo y me regocijo, amados hermanos. Esta congregación es un ejemplo de ello. Dios sigue abriendo puertas. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses capítulo 4, seguimos en el versículo 5. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Anden sabiamente delante aún de los que no son creyentes, aprovechando bien el tiempo. Efesios capítulo 5 es un texto paralelo también a estos versículos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Andando delante de todos con un buen testimonio y Colosenses 4:6
sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermano, es que yo digo las cosas como son. Porque yo lo que pienso de alguien se lo digo. No, hermano. Eso no es ser franco. Eso es ser imprudente. Porque un corazón sabio es hablar con mansedumbre para la edificación de las personas. Pero primero se persevera en la oración. ¿Sabes que alguien está mal? ¿Sabes que alguien está haciendo mal? Primero ora por esa persona. Todo esto no se trata de hacer las cosas mecánicamente. El cristianismo se trata de hacer las cosas de corazón, por amor a Dios. Y ese amor a Dios se va a demostrar cuando perseveramos en la oración, cuando perseveramos en la predicación, cuando perseveramos en dar buen testimonio, cuando perseveramos en congregarnos, en estudiar la palabra, cuando perseveramos en caminar, en seguir caminando en fe, en santidad. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una congregación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. El creyente es luz del mundo, es sal de la tierra. Y como lo estamos viendo en la serie de Mateo los días miércoles, si usted puede venir los días miércoles, venga, hermano. Como lo dice también Pablo en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. La sal es la que da sabor. O sea, la sal es la que el cristiano, cuando habla conforme a la palabra al mundo, bendice al mundo, es de bendición para el mundo. Pero también la sal no solamente es un elemento que sirve para dar sabor, sino también es un elemento, tiene elementos, ¿para qué? Para preservar de corrupción. Entonces, el hablar del cristiano también debe actuar como una influencia purificadora dentro de una sociedad en decadencia y en el mundo en general. Por eso somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Porque no somos como el mundo. El creyente que persevera en el Señor no es como el mundo. No piensa como el mundo, no habla como el mundo, no hace las cosas que hace el mundo. No practica el pecado, porque eso es lo que es el mundo. Practicante del pecado y de la maldad. El creyente sabe pedir perdón. El creyente busca el perdón. El creyente no es un hipócrita, porque reconoce sus faltas y sus errores. Reconoce que es la palabra de Dios, la verdad absoluta, viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, y se somete a ella, se somete a la palabra.
Para el creyente no es un orgullo practicar el pecado. Para el mundo es un orgullo la práctica del pecado. ¿No vieron ayer la marcha que se hizo? Todavía están orgullosos por practicar el pecado. Qué gran ofensa al Señor. Pero el creyente no busca ofender al Señor. Busca vivir conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por su palabra. Gracias porque nos bendice. Gracias porque nos ha dejado, Señor, por escrito todo lo que necesitamos para vivir una vida recta y santa delante de usted. Ayúdenos, Señor. Gloria a su santo nombre. Bendito es usted. En el nombre de Jesús. Amén.